Leviatán, un nombre que resuena a través de los siglos, cargado de misterio, poder y miedo. Leviatán, esa criatura legendaria, descrita en textos antiguos como un colosal monstruo marino, capaz de dominar las profundidades de los océanos y traer el caos al mundo de los hombres. ¿Pero existió realmente Leviatán? Lo cierto es que el origen del Leviatán está profundamente arraigado en textos sagrados y mitológicos. Sus primeras apariciones se dan en la Biblia, en el Antiguo Testamento, más concretamente en el libro de Job. Allí se le describe como una criatura inmensa y temible, un monstruo de las profundidades que nadie podría superar. Pero esta no es la única vez que Leviatán aparece en los textos sagrados. En otros libros bíblicos, como los Salmos e Isaías, vuelve a aparecer, siempre asociado a la idea de caos, destrucción y poder absoluto. El simbolismo del Leviatán en el contexto bíblico es muy interesante. Se le describe como un ser creado por Dios, pero al mismo tiempo representa todo lo que es de naturaleza caótica e indómita. Algunos teólogos afirman que Leviatán simboliza las fuerzas del mal, una representación del caos que Dios, en su omnipotencia, controla. Otros creen que representa las fuerzas de la naturaleza en su forma más cruda y salvaje, un recordatorio de que no importa cuánto intentemos dominar el mundo, hay cosas que están más allá del control humano. De cualquier manera, Leviatán siempre ha sido visto como una criatura inusual, un ser que está más allá de lo que podemos entender. Ahora bien, si crees que Leviatán fue solo una invención de la Biblia, estás equivocado. El concepto de criaturas gigantescas que viven en aguas profundas es mucho más antiguo y va mucho más allá de las Sagradas Escrituras. La idea de los monstruos marinos es casi universal en las mitologías antiguas. En Oriente Medio, por ejemplo, encontramos la figura de Tiamat, diosa babilónica del caos y el mar, a la que también se describe como un monstruo gigante. En la mitología nórdica tenemos a la serpiente Jormungandr, que rodea el mundo y cuya aparición está ligada al fin de los tiempos, Ragnarok. ¿Pero existió realmente Leviatán? Así que quédate hasta el final del vídeo para descubrirlo, deja un me gusta y suscríbete al canal. La principal referencia al Leviatán se encuentra en el libro de Job, una de las obras más antiguas del Antiguo Testamento. En el capítulo 41, Dios cuestiona desafiante a Job y describe a Leviatán con sorprendente detalle. Es una escena poderosa, Dios habla directamente de esta criatura como si fuera la encarnación de lo más indómito y aterrador de la naturaleza. Describe a Leviatán como un monstruo al que nadie puede enfrentarse. ¿Quién abrirá las puertas de su rostro? Alrededor de sus dientes hay terror. Aquí, Leviatán es retratado con un poder arrollador, sus escamas son como una armadura impenetrable y su aliento exhala fuego, característica que recuerda las leyendas de los dragones, tan comunes en diversas culturas. Leviatán es descrito como una fuerza incontrolable, un ser que desafía cualquier intento humano de dominación. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿era un monstruo real o una representación de fuerzas naturales que el hombre antiguo no podía entender? En Job, Leviatán aparece como un recordatorio de la pequeñez del ser humano frente a la inmensidad del universo. Dios, al describir al monstruo, deja claro que solo él tiene el poder de controlarlo. Este pasaje nos hace pensar en el papel del Leviatán como símbolo, representa el caos, lo desconocido, aquello que está más allá de nuestra capacidad de comprender o dominar. Es la manifestación perfecta de las fuerzas del mundo natural que, a pesar de todos nuestros avances, aún continúan desafiándonos hasta el día de hoy. Pero no es solo en Job donde aparece Leviatán. En el libro de Salmos, se le menciona de una manera ligeramente diferente, pero igualmente grandiosa. En el Salmo 104, 26, se describe a Leviatán como una criatura que Dios creó para jugar en el mar. Esta imagen es fascinante porque, a diferencia de la aterradora descripción de Job, aquí Leviatán es visto casi como un juguete en manos del Creador. Esto muestra un contraste interesante, aunque para los humanos es una criatura gigantesca y aterradora, para Dios es simplemente otra parte de su vasta creación, algo que él controla sin esfuerzo. Esta dualidad de un monstruo aterrador, pero bajo control divino, refuerza la idea de que Leviatán es una representación de las fuerzas caóticas de la naturaleza, pero también de la supremacía de Dios sobre todo. En la antigüedad, el mar era visto como un lugar misterioso, lleno de peligros e incertidumbre, un entorno que el hombre no podía controlar. Y Leviatán, como personificación de estas fuerzas, reforzó la visión de que el caos era algo con lo que la humanidad tendría que vivir, pero que, al final, siempre estuvo bajo la autoridad divina. Otro punto interesante sobre Leviatán en las Escrituras está en Isaías 27, 1, donde aparece en el contexto de un enfrentamiento apocalíptico. El pasaje dice, «En aquel día Jehová, con su espada dura, grande y fuerte, castigará a Leviatán, la serpiente deslizante, a Leviatán, la serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar». Aquí, Leviatán se asocia con una serpiente o un dragón, otra referencia clásica que conecta a esta criatura con monstruos marinos presentes en mitologías de todo el mundo. Esta visión apocalíptica refuerza la idea de que Leviatán representa más que un simple animal, es un símbolo de las fuerzas del mal que deben ser derrotadas al final de los tiempos, un agente del caos que debe ser destruido para que prevalezca el orden divino.
Esta conexión con el fin de los tiempos es crucial para comprender el papel del Leviatán en la imaginación bíblica. No es solo una criatura del pasado, sino un adversario por venir, símbolo de que el caos siempre estará presente hasta el momento en que Dios decida ponerle fin de una vez por todas. Y es precisamente esta tensión entre orden y caos lo que hace que Leviatán sea tan fascinante. Él es a la vez una creación divina y una amenaza, una representación de fuerzas que están más allá de nuestra comprensión pero que en última instancia están bajo el control de Dios. Sin embargo, no todas las menciones del Leviatán en las Escrituras siguen este patrón apocalíptico. En otros textos, como libro de Ezequiel, Leviatán se asocia con figuras políticas, siendo interpretado como una metáfora de reyes y gobernantes poderosos que se oponen a la voluntad de Dios. En estos casos, el monstruo marino se convierte en una representación de poderes mundanos que desafían la autoridad divina, pero que, al final, serán derrotados por la mano del Creador. Esto demuestra cómo la figura del Leviatán es versátil y rica en significados. No es solo un monstruo, sino un símbolo que puede adaptarse para representar diferentes aspectos de la lucha entre el bien y el mal, el orden y el caos, lo divino y lo terrenal. Cuando comenzamos a desentrañar el misterio detrás de Leviatán, salimos de las profundidades de las Sagradas Escrituras y nos adentramos en el vasto territorio de leyendas y mitologías, todas dándonos pistas de lo que podría ser esta criatura. Ahora, sin embargo, el foco cambia a otra dimensión, el campo de interpretaciones científicas e históricas. La figura de Leviatán podría haberse inspirado en seres reales, criaturas que alguna vez habitaron los océanos y cuyas historias se transmitieron de generación en generación, adquiriendo contornos mitológicos. Este es un punto crucial que muchos académicos y científicos han intentado explorar a lo largo de los años. Y la verdad es que cuanto más profundizamos en este campo, más intrigante se vuelve esta pregunta. Antes de continuar, deja un me gusta y suscríbete al canal para que el algoritmo de YouTube recomiende este vídeo y vámonos. Una de las primeras teorías que surgen cuando hablamos del Leviatán es la idea de que podría tratarse de una antigua representación de animales marinos gigantes que existieron en el pasado, como las ballenas. La comparación no es irracional. Las ballenas son algunos de los animales más grandes que jamás hayan existido, y para las civilizaciones antiguas, que tenían un conocimiento limitado de lo que habitaba las profundidades del océano, ver una de estas criaturas podía ser un evento aterrador. Imagínese un barco desvencijado que se topa con el gigantesco cuerpo de una ballena azul emergiendo del agua. Para los marineros de la época, esto podría interpretarse fácilmente como un encuentro con un monstruo marino. Las descripciones bíblicas del Leviatán como una criatura colosal, con un cuerpo cubierto de escamas impenetrables y una presencia abrumadora, podrían ser una adaptación de los avistamientos de ballenas. Sin embargo, esta interpretación tiene sus limitaciones. La descripción del Leviatán en las Escrituras va más allá de cualquier característica natural de una ballena, especialmente cuando hablamos de su capacidad de escupir fuego y destruir todo lo que la rodea. Este es uno de los puntos que hace que algunos investigadores sugieran que Leviatán pudo haberse basado en criaturas aún más impresionantes. Y aquí es donde entran en juego las comparaciones con los reptiles prehistóricos. Varios científicos creen que Leviatán podría ser una referencia a animales marinos prehistóricos, como mosasauros, que eran reptiles gigantes que habitaron los mares en el período Cretácico. Estos animales podían alcanzar hasta 17 metros de longitud y tenían un aspecto bastante aterrador, con cuerpos alargados, cabezas grandes y bocas repletas de dientes afilados. Eran depredadores voraces y dominaban los mares, lo que pudo haber dado lugar a historias que se transmitieron de generación en generación hasta formar parte de antiguas leyendas y mitologías. Si consideramos que los fósiles de estos animales podrían haber sido encontrados en la antigüedad, es posible que la visión de sus restos alimentara la imaginación de quienes los descubrieron, creando la leyenda de un temible y destructivo monstruo marino. Sin embargo, hay otra teoría que explora un camino completamente diferente, y si Leviatán, de hecho, nunca fuera una criatura real, sino una metáfora, se utiliza para representar fuerzas políticas o naturales. Algunos historiadores sostienen que Leviatán puede haber sido una representación simbólica de las fuerzas caóticas del mundo, como tormentas, maremotos y otras catástrofes naturales. En la antigüedad, el mar era visto como un lugar de misterio y peligro, y Leviatán podría haber sido una personificación de este miedo, una forma de dar forma a algo incomprensible y aterrador para el ser humano. Además, hay quienes ven al Leviatán como una metáfora del poder político. En el libro de Job, Leviatán es descrito como una criatura que nadie puede dominar, lo que podría ser una alusión a reyes o imperios que se veían a sí mismos como invencibles e inmunes al control humano. Esta idea de asociar criaturas mitológicas con figuras de poder no es infrecuente. En el contexto bíblico, por ejemplo, Leviatán puede ser una representación de imperios extranjeros que amenazaban a la nación de Israel, siendo un símbolo del caos que desafiaba el orden establecido por Dios. Pero cuéntame, ¿qué te pareció este vídeo? Comenta en los comentarios y quiero saber tu opinión y deja un me gusta y suscríbete al canal para no perderte nada.